5 de enero de 1941, una aeronave Airspeed Oxford despegó de Squires Gate, una base de la Real Fuerza Aérea cercana a Blackpool, en el norte de Inglaterra. En los controles se encontraba Amy Johnson, de 37 años, una piloto cuyos récords la hicieron famosa a nivel mundial. Ella debía pilotear la aeronave hasta la base Kidlington de la Real Fuerza Aérea, 240 kilómetros al sur, en un vuelo que duraría poco más de una hora. Un cielo densamente nublado obligó a Johnson a volar solamente con ayuda de la brújula. Aproximadamente a las 3:30 de la tarde, su aeronave fue avistada sobre el estuario del Támesis, aparentemente en problemas. Johnson logró saltar en paracaídas justo antes de que la aeronave cayera en picada al mar. Un barco en la cercanía se apresuró para rescatarla, mientras ella luchaba en las heladas aguas, pero la perdió de vista. El personal en Kidlington estaba preocupado. Johnson llevaba más de 2 horas de retraso y nadie había escuchado noticias de ella. A pesar de una búsqueda intensiva, Amy Johnson no fue vista nunca más. Desapareció sin dejar rastro alguno. Amy Johnson nació en Hull, un próspero puerto en el noreste de Inglaterra, el 1 de julio de 1903. Su padre había levantado un negocio sólido con la importación de arenques y Amy y sus 3 hermanas más pequeñas disfrutaron de una niñez segura y confortable. En 1922, Amy se inscribió en la Universidad de Sheffield, un pueblo industrial no lejos de Hull, donde estudió economía. A pesar de que no era una carrera particularmente fascinante, ella logró graduarse en 3 años. No obstante, para Amy fue imposible conseguir un empleo acorde a su nivel. Después de una serie de empleos temporales, consiguió estabilizarse en una firma de abogados en Londres, en un cargo secretarial. En 1928, mientras se recuperaba del fracaso de una larga historia de amor, Amy sintió que necesitaba un cambio y decidió comenzar a volar como un pasatiempo. Pero la de Havilland Aircraft Company, donde inicialmente aplicó, cobraba 5 libras esterlinas la hora, todo su salario de una semana. Entonces se inscribió en el London Aeroplane Club en Hendon. La tarifa de 2 libras esterlinas la hora era más razonable y era necesario recibir entre 8 y 12 horas de lecciones para poder volar en solitario. Sin embargo, Amy tuvo que esperar varios meses para recibir su primera lección. El vuelo se había vuelto tan popular que había una larga lista de espera. Cuando finalmente le llegó la oportunidad a Amy, esta resultó dulce y amarga a la vez. A pesar de que había mujeres, incluyendo a la famosa Jean Batten, que comenzaban a darse a conocer, en general el vuelo era considerado como una ocupación masculina, y Amy tuvo que luchar para ganarse el respeto de su instructor. Sin embargo, ella perseveró y en 1930, el acaudalado industrial Lord Wakefield y el padre de Amy le dieron 600 libras esterlinas para comprarse un Gypsy Moth de segunda mano. Amy deseaba romper récords. 2 años antes, Bert Hinkler había establecido un récord al volar entre Inglaterra y Australia en 15 días. A pesar de que Amy todavía era una piloto relativamente inexperta y apenas había comenzado a dominar la navegación, estaba segura de que podría vencer a Hinkler. La mañana del 5 de mayo de 1930, con solo un puñado de personas prestándole asistencia, incluyendo a su orgulloso padre, Amy llevó a cabo las revisiones de último minuto de su Gypsy Moth, llamado Jason, y se preparó para despegar desde el aeropuerto de Croydon en el inicio de su épico vuelo. Equipada con un motor de 100 caballos de fuerza y capaz de volar a casi 160 kilómetros por hora, la aeronave, que previamente había sido utilizada como taxi aéreo, había volado apenas 50 horas desde un reciente y total acondicionamiento. A las 7:45 de la mañana todo estaba listo. Unos minutos después, Amy despegó. Para cuando llegó a Karachi, en el subcontinente indio, y volando la mayor parte del tiempo sobre tierra firme, Amy llevaba una ventaja de 2 días con respecto al tiempo de Hinkler. Sin embargo, a partir de ese momento, comenzó a acosarla el mal tiempo y a sufrir problemas mecánicos, lo que la obligó a hacer varios aterrizajes no planeados. Cuando acabó por aterrizar en Darwin, Australia, a las 3:57 de la tarde del 24 de mayo, el vuelo de Inglaterra le había tomado 19 días y medio. A pesar de que no logró superar el récord de Hinkler, Amy era aún la primera mujer en volar en solitario hasta Australia, y fue recibida con una tumultuosa bienvenida. Su vuelo se convirtió en noticia alrededor del mundo. Hola a todos, por fin logré llegar. Tardé mucho tiempo, pero aquí estoy y estoy muy contenta de haberlo logrado. Desde Darwin, Amy voló hasta Brisbane,
donde miles de personas se presentaron para saludarla, mientras ella era conducida por las calles en un auto descapotado. Sin embargo, a pesar de las sonrisas, Amy estaba exhausta y amargamente desilusionada por no haber logrado superar el récord de Hinkle. Se sentía decepcionada y sentía que había decepcionado a sus patrocinadores, pero para ellos era suficiente que hubiese llegado sana y salva. No podía decirse lo mismo de su aeronave, la cual quedó destruida después de un difícil aterrizaje en Brisbane. Una vez que regresó a Londres, el recibimiento de Amy rebasó cualquier cosa en Australia. Fue nombrada Dama del Imperio Británico por el rey Jorge V y el diario Daily Mail le otorgó un premio de 10,000 libras esterlinas. El escritor e historiador de la aviación, Roy Nesbitt, dijo lo siguiente: Ella no rompió el récord, pero por otra parte, el hecho de que una mujer haya llevado a cabo este increíble vuelo capturó la imaginación del público, lo que la convirtió en una heroína y de esa forma continuó con su carrera. 2 años después, Amy se enamoró de otro aviador de clase mundial, el escocés Jim Mollison. En agosto de 1931, Mollison voló desde Australia a Inglaterra en 10 días, acortando en 2 días el récord existente. Su igualmente famosa amiga, la piloto estadounidense Amelia Earhart, estaba encantada. No los voy a felicitar por sus logros en la aviación, sino por algo mucho más importante. Tengo entendido que están comprometidos. Amy y Mollison se casaron en Londres el 29 de julio de 1932. Intentaron mantener en secreto la fecha y hora de la boda, y solo se lo dijeron a los sorprendidos padres de Amy la noche anterior. Pero la noticia se filtró y cuando Amy y su esposo salieron de la iglesia, fueron felicitados por una aclamadora multitud. Pronto la prensa los apodaría los novios voladores. Comenzaron felizmente su vida matrimonial, pero ambos estaban decididos a superarse el uno al otro. Amy en particular deseaba mejorar una de las marcas de su esposo. 4 meses después, ella obtendría su oportunidad. 1932, Amy Johnson se sentía preparada para batir el récord de su esposo, el cual había establecido en marzo de ese año en un vuelo de Inglaterra a Ciudad del Cabo. Mi intención de volar hasta Ciudad del Cabo es meramente deportiva. Como ya saben, mi esposo es el pionero de esta ruta en la costa occidental y yo solo voy a seguir sus pasos. Su récord es de 4 días, 17 horas, 25 minutos. Yo también deseo hacer el tiempo más rápido. Es casi imposible romper ese récord, pero si pudiese lograrlo, por supuesto, estaría muy complacida. Bien, adiós, Amy. Te deseo la mejor de las suertes y espero verte de vuelta en Inglaterra dentro de 3 semanas. Muchas gracias y sinceramente espero lograrlo. Adiós. Adiós. Buena suerte. Gracias. Unos minutos después, Amy despegó en el inicio de su viaje de 10.800 kilómetros. Se trató de un vuelo arduo y más de una vez estuvo a punto de abandonarlo. Sin embargo, mantuvo el curso y regresó a Inglaterra el 18 de diciembre, después de romper el récord de su esposo por 10 horas. Estaba por convertirse en la piloto más famosa del mundo. Desde comienzos de 1933, Amy Johnson y su esposo, Jim Mollison, rompieron un récord tras otro. Ya sea que volasen juntos o en solitario, la pareja parecía decidida a lograr todo y se convirtieron en noticia en todo el mundo. En febrero, Mollison llevó a cabo la primera travesía este-oeste del Atlántico Sur. Mientras tanto, Amy estaba llevando a cabo una gira publicitaria en el norte de Inglaterra, pero también estaban planeando su vuelo más espectacular. El 22 de julio, Amy y su esposo despegaron desde una playa en el sur de Gales y se dirigieron a través del Atlántico en un bimotor biplano de Havilland Dragon, al cual llamaron Seafarer, a Nueva York sin escalas. 39 horas después, cuando se les agotara el combustible a aproximadamente 89 kilómetros antes de llegar a Nueva York, tuvieron que hacer un aterrizaje forzoso en un pantano en Bridgeport. Ambos se lesionaron, Mollison de forma más grave, y la aeronave quedó totalmente destruida. Para el 1 de agosto se habían recuperado lo suficiente como para ir hasta Nueva York, donde fueron recibidos con gran entusiasmo.
Hace un par de años, una de las fotografías que más me entusiasmaron fueron las fotografías de Lindbergh y Amelia Earhart en Broadway. Nunca pensé que yo misma algún día sentiría esa misma emoción y no puedo describir lo emocionante que ha sido el día de hoy. En julio de 1937, la gran amiga de Amy, Amelia Earhart, desapareció mientras sobrevolaba el Pacífico. Amy estaba tan deprimida que abandonó los intentos por establecer marcas. En cambio, comenzó a trabajar en una compañía de taxis aéreos en la costa meridional de Inglaterra, pilotando pequeñas aeronaves de pasajeros. Para ese entonces, Amy vivía sola y había comenzado los trámites de divorcio de Mollison, quien, para su gran pesar, había demostrado no solamente ser un gran bebedor, sino también un incorregible mujeriego. En 1939, con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la Real Fuerza Aérea tomó el control de la compañía de Amy. 6 meses después, ella se unió a las Tropas Auxiliares de Transporte Aéreo, una organización civil conformada por 100 pilotos de reserva. El trabajo de estos pilotos, 30 de los cuales eran mujeres, consistía en transportar aeronaves nuevas desde las fábricas hasta las bases de la Real Fuerza Aérea por todo el país. A pesar de la vasta experiencia de Amy, ella tuvo que someterse a ciertas pruebas básicas, por lo que se tragó su orgullo y logró satisfacer al examinador, para de esa forma comenzar a volar desde los condados centrales de Inglaterra hasta Escocia y el norte de Inglaterra. En ese momento, Gran Bretaña se enfrentaba sola al poderío de la Alemania de Hitler. Eran momentos muy difíciles para el país y Amy deseaba hacer todo lo posible para ayudar en el esfuerzo bélico. A finales de mayo y principios de junio de 1940, la Fuerza Expedicionaria Británica en Francia se había replegado hasta Dunkerque, en la costa septentrional. Más de 300.000 tropas fueron evacuadas desde las playas por una flotilla de barcos, tanto grandes como pequeños. Fue una retirada humillante, pero mantuvo a Gran Bretaña en guerra. Ahora Gran Bretaña era bombardeada cada noche, y la amenaza de una invasión se hacía cada vez más presente, por lo que Amy intentó persuadir a su familia para que se marchara a Canadá, donde tenían parientes, pero ellos estaban decididos a quedarse. Pronto su hermana Betty se uniría a ella en las Tropas Auxiliares de Transporte Aéreo. Cuando la batalla de Gran Bretaña comenzó en julio de 1940, con el ataque de los aeropuertos a lo largo de la costa meridional por parte de la Luftwaffe, la seguridad de los pilotos de las Tropas Auxiliares de Transporte Aéreo se vio comprometida. Los pilotos como Amy, quienes transportaban hasta 9 pilotos de la Real Fuerza Aérea por vez, se verían indefensos si fuesen atacados por las aeronaves enemigas. Para reforzar la defensa aérea británica, un gran número de globos de protección fue ubicado a baja altura, flotando justo por debajo del nivel de las nubes. Estos globos fueron diseñados para evitar que las aeronaves enemigas perpetraran ataques a baja cuota de sus objetivos. Generalmente los globos se encontraban sobre tierra firme, pero cuando comenzaron los ataques a los barcos, fueron anclados progresivamente en barcazas alrededor de la costa y sobre las desembocaduras de ríos estratégicos como el estuario del Támesis. Amy Johnson, al igual que cualquier otro piloto de las Tropas Auxiliares de Transporte Aéreo, sabía lo que eran y cómo evitarlos. La mañana del 3 de enero de 1941, Amy recibió órdenes de llevar un bimotor Airspeed Oxford desde Hatfield, a unos kilómetros al norte de Londres, hasta Prestwick, Escocia. Luego, al día siguiente, debía llevar otro Airspeed desde Prestwick hasta Kidlington, un aeropuerto cerca de Oxford. No obstante, el mal tiempo durante el viaje de regreso la obligó a aterrizar en Squires Gate, cerca de Blackpool, y pasó la noche en la casa de su hermana. 2 días después, el clima no había mejorado aún, y a Amy se le aconsejó que regresara por tren, pero insistió en volar y despegó unos minutos antes del mediodía. Debía aterrizar en Kidlington a la 1 de la tarde. Este vuelo de 240 kilómetros no debía tomarle más de 1 hora, pero a la 1 de la tarde no había señales de ella. Cuando Amy Johnson llevaba más de 2 horas de retraso de su destino, una misión de búsqueda entró en acción. Guiándose por los reportes de un operador de radar, quien había detectado su Airspeed Oxford fuera de curso, varias aeronaves fueron enviadas para guiarla, pero al mismo tiempo debían repeler cualquier aeronave de combate enemiga que pudiese estar en las cercanías. Mientras tanto, la aeronave de Amy volaba a la deriva sobre el estuario del Támesis. Estaba perdida y el combustible se agotaba rápidamente y apenas le quedaba una cosa por hacer. Abrió la compuerta de la aeronave y se lanzó en paracaídas. Momentos después, la aeronave se estrelló en el mar. Sin embargo, Amy aún se encontraba en grave peligro. Fue divisada desde una distancia de unos 800 metros por la tripulación del Hazelmer, una embarcación escolta.
Mientras el Haslemere se apresuraba hacia el lugar, se podía escuchar a Amy gritando: «Apresúrense, por favor, apresúrense». Posteriormente desapareció en medio de un gran oleaje. 2 bolsos se encontraron flotando en el agua, uno de los cuales contenía su cuaderno bitácora. El otro contenía sus efectos personales, que posteriormente fueron identificados por su hermana. Sin embargo, sin importar los esfuerzos de búsqueda del Haslemere, no pudieron encontrar a Amy. La noticia de la desaparición y presunta muerte de la piloto más famosa de Gran Bretaña causó conmoción. Todos deseaban saber qué había sucedido y comenzaron a circular rumores y especulaciones. Incluso se sugirió que había 2 personas en el agua, en lugar de una. Algunos especularon que Amy, al ver los globos de protección, pudo haber pensado que se encontraba sobre tierra firme y no sobre las heladas aguas del estuario del Támesis. Otros sugirieron que la indefensa aeronave de Amy había sido derribada por un avión alemán. Durante 1941, 9 Airspeed Oxford habían sido derribados por el enemigo. No obstante, los registros alemanes examinados después de la guerra no mencionaban tal ataque. Parecía no existir un motivo aparente del por qué Amy se encontraba a 160 kilómetros fuera de curso y sobre el estuario del Támesis. En ausencia de un cadáver, comenzaron a circular historias de que quizás Amy no estaba muerta. Se rumoraba que se encontraba en una misión de espionaje secreta para el gobierno o que había sido capturada en Francia mientras dejaba a agentes británicos. Sin embargo, esto fue descartado cuando se señaló que tales misiones se hacían en pequeñas pistas de aterrizaje y habría sido imposible aterrizar una aeronave del tamaño de un Airspeed Oxford en un espacio tan reducido. Una de las teorías más extravagantes proponía que cuando la aeronave se estrelló, Amy estaba transportando a un antiguo amante, un suizo alemán, de vuelta a territorio ocupado por el enemigo. Muchos años después, Tom Mitchell, un artillero de la Artillería Real apostado cerca de Ewate, en Kent, dijo que la tarde del 5 de enero de 1941 recibieron la orden de dispararle a aeronaves no identificadas. Él no sabía si habían derribado a alguien, pero afirmó que posteriormente a todos les ordenaron no discutir acerca del incidente. Sugerencias subsecuentes de que los artilleros habían derribado a Amy Johnson fueron descartadas por absurdas. La explicación más verosímil parecía ser que Amy había despegado de Prestwick, Escocia, en ruta de regreso a Kitlington, cerca de Oxford. Sin embargo, el mal tiempo la había obligado a aterrizar en Squires Gates, cerca de Blackpool, a 240 kilómetros de su destino. La mañana siguiente, a pesar de que el cielo aún no se había despejado, ella inició el vuelo de regreso y se elevó sobre el manto de nubes. El escritor Roy Nesbitt explica esta teoría. La nubosidad era tal que se formó hielo. El parabrisas de una aeronave se congela, al igual que las alas. El hielo sobre las alas es extremadamente peligroso. El control de la aeronave se pierde y esta caerá. Cuando ella llegó a Kitlington, no pudo aterrizar, por lo que se dirigió hacia el este en busca de un terreno llano para poder aterrizar. Salió de las nubes y volvió a subir. Lo que ocurrió después fue que llegó a un área del Támesis, donde los globos se encontraban por encima de las nubes, y ella debió pensar que estaba sobre tierra firme cuando vio los globos, porque es normal que eso ocurriera. Nesbitt cree que con su visibilidad severamente restringida por el hielo que se había formado sobre el parabrisas, Amy no tenía la menor idea de que se había alejado tanto de su curso y no pudo diferenciar la tierra del mar. Su situación se volvió tan desesperada que no le quedó otra alternativa que saltar. Era eso, o como Nesbitt piensa, voló sobre los globos hasta que se le agotó el combustible. De manera que cuando su aeronave comenzó a perder altura, Amy podría haber abierto la compuerta de babor y saltar al mar, mientras el Airspeed Oxford caía en picada detrás de ella. La escasa visibilidad, un fuerte oleaje y una confusión general probablemente
dieron origen al rumor de que había 2 personas en el agua en lugar de una. No obstante, se determinó que la segunda figura era probablemente la compuerta de madera de la aeronave, la cual flotó durante un tiempo, o uno de los bolsos de Amy. El cadáver de Amy nunca fue hallado, y a pesar de que algunos de sus efectos personales fueron encontrados y un trozo de la aeronave apareció en la costa, estoy seguro de que lo que le ocurrió a Amy fue el resultado del clima desfavorable de ese día. Hasta la fecha, no se han encontrado rastros de la legendaria piloto. En la cumbre de su fama, ella comentó: probablemente acabaré en el mar. Habrá unos cuantos titulares en la prensa y luego me olvidarán. Pero de hecho, Amy Johnson seguirá siendo recordada en los años por venir.